Tiene que ver con, entre otras cosas, el tope al gas. ¿Qué medidas anticrisis crees que debería mantenerse? ¿Cuáles no? Y en general, ¿qué nos va a costar todo esto? Bueno, lo más fácil es la parte última, ¿no? Buenos días, Joaquín, ¿qué tal? Buenos días. Lo más importante es entender que esto nos va a costar muchísimo y piénsalo, el mal llamado tope del gas, que no es un tope, es una subvención al gas, nos ha costado ya 13.000 millones de euros y nos va a costar además otros 750 millones de euros que se le pagan a Francia por esa subvención. En realidad, los gobiernos no bajan los precios, simplemente te pasan el coste a otro lado. O lo vas a pagar en más impuestos o lo vas a pagar en más precios los años siguientes, con los famosos déficit de tarifa. Pero yo creo que hay medidas que se tienen que prolongar en cualquier caso, ¿no? Y desde luego, pues de momento las medidas no son suficientes para ayudar a los sectores más desfavorecidos. Han sido unas medidas básicamente de pues los 20 céntimos de la gasolina. Lo único que hace es que baja el IPC, pero en realidad nos cuesta igual, ¿eh? Estamos pagando en mayores impuestos. Y lo mismo con el tope del gas, ¿no? Han sido medidas para disfrazar el IPC, que no es la inflación. Lo más importante que se tiene que hacer, ayudar a los sectores más desfavorecidos. ¿Cómo? Va a ser muy complicado, porque los sectores más desfavorecidos no son solamente por renta, sino que son los autónomos, son los agricultores, son el sector de transporte. Es decir, se va a tener que hacer un análisis un poco más fino que no se ha hecho. Hemos hablado en este programa precisamente de ese problema de tomar medidas que lo que sirven exclusivamente es para disfrazar el IPC, pero es que el IPC no es la inflación y las familias donde están sufriendo es en sectores muchísimo mayores. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer en este entorno es muy sencillo. Vamos a ver, la recaudación por IVA se ha disparado. El gobierno va a recaudar este año, simplemente por el efecto de la inflación, muchísimo más. Estamos hablando de más de 3 veces de lo que se va a utilizar en ayudas para los que sufren más las subidas de precios. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es dejar de tener una fiscalidad orientada al inflacionismo. Tenemos una fiscalidad por la cual los impuestos encadenados en cada uno de estos productos y bienes y servicios de los que habláis no es un tema del IVA en el precio final, es un tema del IVA en la producción, en el transporte, en la distribución, en el almacenamiento, etcétera, etcétera. Los impuestos encadenados hacen que suba muchísimo más lo que estamos pagando de impuestos que lo que sube el precio del bien o servicio que estamos defendiendo. O sea, una bajada del IVA es lo que propones tú, una bajada generalizada del IVA. Una bajada, ojo, pero es que cuando se habla de la bajada del IVA en el entorno político se entra en un engaño, que es hablar del IVA del producto final. Se dice, no, vamos a bajar el IVA de los alimentos o vamos a bajar el IVA de la luz. No, lo que hay que bajar es el IVA de toda la cadena, es decir, en los alimentos, la agricultura, la distribución, el transporte, el almacenamiento, la refrigeración, etcétera, etcétera, etcétera. Es que nos olvidamos que antes de que llegue al supermercado, un producto ha subido más de 1,3 por cada euro que sube el precio simplemente por los impuestos encadenados. Entonces, no se trata de entrar en un debate si bajar el IVA a los alimentos en la parte final, sino de eliminar esa cantidad de impuestos encadenados que hay en toda la cadena de producción, que es que nos olvidamos de esos muchas veces y esa es la parte del león. Por ejemplo, en la luz tenemos impuestos a la generación, impuestos a la transmisión, impuestos a la distribución, después el impuesto eléctrico y después otro IVA todavía. Todo eso lo que hace es disparar los precios. Pero si se ha bajado. No, pero se ha bajado el último. Es que, no sé, claro, esto es súper interesante porque, claro, por ejemplo, habéis visto todos en el IPC que el principal componente que ha hecho que se
entre comillas, redujese la tasa de subida del IPC, que es ¿cuál ha sido? El de la electricidad. ¿A quién le ha bajado la factura eléctrica? A nadie. Claro, porque la realidad es que lo que tú estás pagando no tiene la tarifa tiene más del 65% de impuestos y costes regulados que además están encadenados. Por lo tanto, tú bajas el IVA de la electricidad, efectivamente eso tiene un impacto, no se lo vamos a quitar, vale, eso tiene un valor, pero es que nos olvidamos de que el gobierno entre la venta de derechos de emisión de CO2, que es un impuesto encadenado, los impuestos a la nuclear y a la hidráulica, los impuestos a la generación, los impuestos a la transmisión, los impuestos a la distribución y los impuestos finalistas, va a recaudar este año de la tarifa mucho más que el año anterior sin la bajada de impuestos. Esto es lo importante. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es utilizar esa enorme, gigantesca, absolutamente desproporcionada, eso sí que son beneficios caídos del cielo, por otro lado, esos enormes ingresos fiscales por la inflación que se han generado este año precisamente para ayudar a los más desfavorecidos, que me parece, además, mira, que hay que ser más... Precisamente por hablar de los más desfavorecidos o los colectivos que más sufren el aumento del precio de los combustibles, esa bonificación de 20 céntimos de euro por litro repostado debería seguir beneficiando a todos los españoles o a quiénes, o a determinados sectores o colectivos vulnerables. En mi opinión, lo que se tendría que hacer es una bonificación que fuese directamente a los sectores de agricultura, transporte, autónomos y las rentas inferiores a los 25.000 euros, básicamente. El aumento de la cesta de la compra. Pues nos va a contar enseguida Jano Mecha que si todavía no has congelado de cara a la cena de Nochebuena y de Nochevieja, a la comida de Navidad, ya no llegas a tiempo. Ya no llegas a tiempo, ya los precios están disparados. Que no llegas a tiempo, Daniel. Que la cesta... No, claro que no llega. Los productos básicos, productos frescos, esos no. Porque la subyacente sigue estando en el 6,3, sigue estando muy alta, esa que resulta de descontar el precio de las energías y de los productos y de los alimentos. Eso que tú acabas de decir es la clave. O sea, a ver, la subida de los precios. Primero, los precios no suben todos a la vez para la misma cantidad de dinero. Si queremos que baje la inflación, lo que tenemos que hacer es no solamente subir los tipos, sino reducir la cantidad de dinero. Eso hay que hacerlo ya. Y no se está haciendo lo suficiente, para empezar. Segundo, las personas que no han congelado, como tú has dicho ahora, se van a encontrar con una subida de precios muy superior. Y esto es importante en la cesta de la compra porque, claro, no solamente nos estamos encontrando con la inflación subyacente, excluyendo el coste de la energía y de los alimentos, que como tú bien dices es la más alta en 30 años, sino que además en lo que es el precio de los bienes y servicios que comemos en una época particular como es la de Navidad, que son, pues son muy específicos, pues en eso vamos a encontrarnos unas subidas de precios que probablemente superen el 50 y el 60% en algunos casos. Por lo tanto, la cesta de la compra típica de Navidad de una familia este año, a menos que cambie, por supuesto, la cesta y a menos que haya tomado medidas de prevención previas, le va a costar entre un 19 y un 25% más, seguro a la familia. Por lo tanto, para combatir la inflación, lo que hay que hacer es dejar de echarle la culpa a las consecuencias de la inflación y empezar de verdad a tomar medidas con respecto a las causas. Ya tenemos, gracias a las subidas de tipos, desde junio las materias primas llevan corrigiendo y las materias primas van a cerrar el año, el petróleo ya está casi en negativo en el año y el precio, ¿os acordáis de lo que hablábamos de los precios del grano y de los cereales? También, bien, pues se han subido los tipos, pero es que hay que retirar la cantidad de dinero excedente, que tenemos una cantidad de dinero monstruosa y eso hace que suban todos los precios, es decir, que baje el poder adquisitivo de la moneda. La inflación no es la subida de los precios no suben todos a la vez para la misma cantidad de dinero, es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en la que los pagamos y por lo tanto
hay que tomar esas medidas. Lo que se acaba de hacer en el G7, que acabáis de comentar, es un error, porque no le pone un tope al precio del petróleo ruso, le pone un suelo al precio del petróleo de la OPEP. Está toda la OPEP diciéndolo y obviamente cualquier persona que se haya dedicado aún así dice la OPEP, nosotros vamos a seguir con el actual ritmo de producción. Hombre, claro, solo faltaba. Pero esto al final, Daniel, oye, es que baja el precio del petróleo. Coño, si estoy pagando el litro de 95 a 1,7, lo sigo pagando, lo sigo pagando no casi a los 2 euros de hace 2 meses, pero sigue siendo un precio altísimo. Claro, ahí está, Joaquín, lo que le hemos hablado en tantas ocasiones. Primero, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando el petróleo llegó a máximos históricos de $140 el barril, pagábamos la gasolina aproximadamente a 1 euro por litro. Y con el petróleo a menos de 80, pagamos la gasolina a 1,8. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué es lo que ha pasado? Devaluación del euro, vaya gracia, y además los impuestos. Por lo tanto, lo que tenemos que dejar de hacer en los países es tener una fiscalidad que está orientada a beneficiarse de la inflación. Ojo, es que nos olvidamos de que en la eurozona la fiscalidad está orientada a que cuando suben los precios los gobiernos recauden más y por lo tanto no combaten los precios. Y a que nosotros perdamos poder adquisitivo. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.